Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta César Umajinga. Muchas gracias, compañera presidenta. ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto la que hoy vamos a discutir y analizar? El presupuesto general del Estado es ordenador del gasto, donde permite, donde precisa que los sectores de la estructura del Estado cumpla con la misión y cumpla también con la visión. El presupuesto no se entiende simplemente y pasa por los ojos los dólares, sino esta gran inversión que en los últimos tiempos ha tenido durante los 8 años del gobierno, tiene que ver cuántos millones primero ha manejado del ingreso petrolero y cuánto de riqueza ha explotado durante los últimos tiempos y cuánto de reducción de la pobreza ha reducido en el Ecuador. Los índices dicen lo contrario. Algunos asambleístas estamos viendo simplemente la inversión o el gasto. Claro, aquí nos vemos en el presupuesto general del Estado, durante 2 aprobaciones que estoy aquí participando, vemos que los gastos son gastos y no son absolutamente regresivos. Por lo tanto, yo sí creo que es importante en este día, cuando ustedes gastan en una fiesta, simplemente ya no regresa, ya no estás generando la economía, pero cuando inviertes, sí, ahí cuando tienes el retorno de esos ingresos, de acuerdo a cómo hayas planificado, de acuerdo a cómo hayas implementado desde la política del Estado, para que podamos nosotros visibilizar esa inversión. Hoy hemos visto durante los últimos tiempos gasto y gasto y gasto. Y ahí vemos también el aumento de la burocracia del Estado. Ahora hay que ir a estudiar nuevamente cuántos ministerios o cuántos ministerios sectoriales, distritos, circuitos, subsecretarías, hasta ahí subsecretaría del orden democrático que aquí está poniendo en el presupuesto. Entonces lo que quiero decir es que absolutamente este presupuesto, como ha dicho el ministro de Finanzas, el presupuesto general del Estado en el año 2015 asciende a 36.000 millones de dólares aproximadamente. Claro, estas inversiones tienen que ver precisamente con 8.100 millones de dólares destinados a proyectos altamente, dice, rentables. Pero veamos la realidad, veamos si es que ponemos de otra cara la visión política de una inversión de una célula del presupuesto. ¿Cómo se genera esta inversión? ¿Cuánto ha servido, compañeros, trabajar técnicamente, no políticamente? Si vemos el trabajo político técnicamente, no hay, pues, compañeros, lo que ustedes aprobaron en Montecristi en el año 2008, el tema de relación, el tema de planificación con Plan Nacional. Tampoco se ha generado la reducción de la pobreza y para llegar a buen vivir. Entonces la política del Estado está fallando en el Ecuador. Y no digamos que, compañeros, todo está bien en el Ecuador, y no es así. Y no podemos alejarnos de esta realidad. Yo sí quiero decir en este día, en el enlace del 18 de octubre del 2014, el presidente mismo con su palabra culpó el dólar, el problema económico en nuestro país. Claro, seguramente como economista sabe lo que está pasando en el Ecuador, por misma boca del señor presidente. Gracias a Dios, la misma política me parece que maneja Venezuela, Cuba, y no estamos pasando, gracias a Dios, como en Venezuela, la pobreza, hasta falta de papel higiénico para Venezuela.
Y aquí, gracias a Dios, tenemos algo de sustento, compañeros, económico, en cuanto tiene que ver la estabilidad económica, que tiene que ver, compañeros, el manejo de dólar. En época de Abdalá Bucaram, cuando quiso plantear la convertibilidad económica, el país levantó, dijo que estaba esa política mal diseñada y empezaron a cuestionar. Y después de un poco tiempo llegamos al tema de la dolarización en 1999, 2000. Entonces, la realidad es otra cosa. Lo que quiero decir en este día, ambos gobiernos tienen la misma política de consumo, ambos gobiernos tienen la misma política de la riqueza natural, que es el petróleo. Hoy estamos diciendo el petróleo, el petróleo, el petróleo. Todos estamos diciendo el petróleo. Aquí la mayor inversión en los últimos tiempos del gobierno de Correa ha generado 170.000 millones de dólares del petróleo. Estos recursos realmente no ha sido fiscalizado, no ha sido donde la asamblea, los asambleístas, podamos realizar la fiscalización, seguimiento, podamos saber dónde están esos recursos económicos de los ecuatorianos. Pero también, compañeros, hay que recordar que los recursos económicos que han ido creciendo es también gracias a tantos impuestos que ha generado en el Ecuador. Esos impuestos que pagan los ecuatorianos, que pagamos los ecuatorianos, que pagan también ustedes. Y todos nosotros estamos pagando. Más de 14.000 millones de dólares se genera del impuesto. Es decir, SRI es la que ha recaudado mayormente de los impuestos. A los que menos tienen, evidentemente. A los que menos tienen. Y ahí están los sectores populares, los sectores más pobres. El índice de compañeros de la pobreza pasa más de 43%. El 28% extrema pobreza en el Ecuador. Entonces, con 170.000 millones de dólares, ¿cuánto hemos podido reducir la pobreza? Claro que la vía está importante, nadie discute, es visual. Pero, compañeros, hay también otras políticas que realmente hay que decir aquí, pues. Entonces, si el gobierno dice con baja del petróleo, con 79.7% que está calculado el barril de petróleo, obviamente dice que también no irá a los programas que estaba planificado, tanto educación de los millennials que querían realizar en el Ecuador, menos recurso económico para las universidades superiores, menos recurso económico para sistemas de producción, menos recurso económico para poder trazar la política de tecnología. Eso estamos viendo, que no se va a cumplir y que va a reducir la inversión en el Ecuador. No digamos que es una maravilla. El gobierno está diciendo que no irá el programa de inversión que reducirá. Eso es lo que dijo también el ministro de Finanzas, que no irá a otros programas, que paralizarán otros programas para proyectar para el año siguiente, es decir, para 2016. Paralizarán tantas obras, pero veamos, compañeros, que estos no coinciden precisamente con lo que ustedes mismos hace mucho tiempo dijeron, el mismo ministro de Finanzas, el mismo presidente de la República. Reduce precisamente la inversión social aquí, pero claro, no es que lo que dice en el gasto de propagandas, según el oficialismo, va entre 12 y 14 millones de dólares, cuando en realidad, distinguidos amigos, ha gastado en publicidad del gobierno, publicidad de la política del Estado, publicidad de los ministerios sectoriales, ha gastado 1.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Mientras no hay para educación, no hay para educación del milenio, no hay para terminar los subcentros de salud, no hay compañeros para contratar a los médicos profesionales, no hay compañeros maestros para las escuelas. Tiene un minuto, asambleísta. No hay compañeros para
que podamos contratar precisamente a los intelectuales académicos que vayan a formar a los talentos humanos. Con esto termino. Claro, es un discurso medio importante para ustedes. Con esto concluyo. El presidente termina diciendo que se iba fuera del país a trabajar por la patria, y a los que se quedan los dijo: no nos roben ni dejaremos robar. Deberíamos decir: no dejemos robar la esperanza, tampoco dejemos robar la esperanza. Eso sería importante, ciudadanas y ciudadanos, controlar el recurso del Estado y fiscalizar. Eso es lo que significa, compañeros, la transparencia, menos corrupción en el Ecuador. Y por lo tanto nosotros, distinguidos amigos, como Bloque Pachacuti, nosotros, compañeros, vamos a analizar por los gobiernos seccionales que tenemos, alcaldes y prefectos, juntas parroquiales. Se terminó su tiempo, asambleísta. Hay recurso económico que ha subido.